arete guazú para nosotros el pueblo guaraní es una celebración que se celebra después de haber finalizado una etapa de trabajo, por la cual nosotros denominamos en lengua guaraní montiro, ¿no? Esta es la riqueza que nosotros tenemos, o sea, las tradiciones, las culturas, las lenguas. Nosotros vivimos trabajando, produciendo para nuestra gente, para nuestros hermanos y todo eso, y al final de esta etapa celebramos justamente la fiesta del arete guazú, que significa la fiesta grande del pueblo guaraní, justamente como agradecimiento de toda la cosecha, de trabajo que hemos tenido también. Dicen por ahí que sos una gran hacedora de chicha, ¿es cierto eso? No sé. Uno mismo no se da cuenta cómo lo hace, pero otro que viene a visitar y toma, por supuesto. En el arete de Guazú se usa la chicha. Nosotros ya tenemos preparada la comida, recibimos la visita, termina de almorzar y vienen para acá y bueno, de ahí ya se hacen ya la fiesta para poder bailar y disfrutar. Nosotros hacemos una invocación a todos nuestros ancestros que ya no están con nosotros y que por la cual luego ellos vienen, digamos, vienen representados a través de una máscara que nosotros llamamos aña aña. El yaguareté nos representa a nosotros, a los hermanos aborígenes, porque es un animalito robusto y tiene toda la habilidad. Él sabe nadar, sabe caminar, sabe andar de noche, caza. Y por eso nuestros hermanos, los ancestros, lo eligieron a este animalito. Podríamos decir que el arete guazú es la cosmovisión del pueblo guaraní, contiene todos los elementos que representan la historia del pueblo guaraní.